El viejo y la rata, una historia de amor y bondad. En un pequeño pueblo rural de la India, vivía un hombre anciano llamado Suryan. Su piel curtida por el sol y sus manos callosas hablaban de una vida dedicada al trabajo en los campos. Era un hombre solitario, sus hijos habían partido hacia las ciudades buscando un futuro mejor, y su esposa había fallecido hacía ya muchos años. Suryan encontraba consuelo en el ritmo constante del trabajo, cuidando los cultivos y guiando al ganado. Sin embargo, en su corazón siempre existía un vacío, una sensación de soledad que el viento cálido del campo no podía disipar. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un gran árbol banyano, Suryan notó un movimiento entre los arbustos. Para su sorpresa, una pequeña rata marrón salió corriendo hacia él y se quedó observándolo con unos ojitos negros y brillantes. El anciano sonrió con suavidad y, casi sin darse cuenta, sacó de su bolso un trozo de chapati, que extendió hacia el animal. La rata olfateó el aire, y con cautela se acercó para tomar el bocado. Desde aquel día, la rata empezó a visitarlo cada vez que él descansaba bajo el banyano. Suryan comenzó a hablarle en voz baja, compartiendo con ella sus pensamientos y recuerdos, como si la pequeña criatura pudiera comprender sus palabras. El anciano la bautizó como Choti, que significa pequeña en hindi, y pronto se volvieron inseparables. Donde Suryan iba, Choti lo seguía, a veces corriendo por el suelo, otras veces asomándose desde el bolsillo de su camisa. Sin embargo, la relación entre el viejo y la rata no pasó desapercibida para los demás campesinos. «Mira al loco Suryan, hablando con una rata como si fuera su amigo», se burlaban. ¿Acaso ha perdido la cabeza de tanto estar solo? Las risas y los murmullos se convirtieron en constantes, y lo que había comenzado como simples burlas se transformó en malicia y rechazo. Incapaz de soportar más la indiferencia y el desprecio de los demás, Suryan decidió abandonar el pueblo. Empacó sus pocas pertenencias y se llevó a Choti, decidido a comenzar de nuevo en una ciudad cercana, en la periferia de Delhi. La llegada a la ciudad fue un choque para ambos. El bullicio constante, el caos del tráfico y la multitud de personas eran muy distintos a la calma del campo. Suryan encontró un cuarto oscuro y sombrío en un edificio viejo y ruinoso, donde podía vivir con sus escasos ahorros. No era un lugar bonito, pero les bastaba para pasar las noches y resguardarse del frío. De día, Suryan y Choti vagaban por las calles, buscando trabajo donde pudieran y compartiendo las pocas migajas que encontraban. Una mañana, sin previo aviso, la tierra comenzó a temblar violentamente. La ciudad fue sacudida por un sismo devastador, que derrumbó edificios y dejó muchas calles cubiertas de escombros. El sonido de los gritos y el crujido de las estructuras cayendo eran ensordecedores. El viejo y su pequeña amiga se encontraban en su cuarto cuando el temblor sacudió los cimientos del edificio, haciendo que las paredes se agrietaran y el techo se desplomara parcialmente. Suryan logró salir arrastrándose junto a Choti, pero el lugar que habían llamado hogar quedó completamente destruido. Mientras caminaban aturdidos por la calle, rodeados de polvo y caos, vieron a una mujer desesperada, arrodillada sobre los escombros. Sus sollozos desgarraban el aire. «Y mi hijo está atrapado bajo los escombros, por favor, alguien ayúdeme», gritaba, mientras intentaba mover una gran piedra sin éxito. El viejo se acercó con cautela, y al ver la angustia en los ojos de la mujer, sintió un impulso que no podía ignorar. «Déjame ayudarte», dijo Suryan con voz calmada. La mujer lo miró, apenas reparando en la figura encorvada del anciano, y vio entonces a la pequeña rata que asomaba la cabeza desde el bolsillo de su camisa. El viejo se arrodilló junto a Choti y le habló en voz baja, como siempre lo había hecho. «Pequeña Choti, necesito que uses tus sentidos. Debes encontrar al niño, oiremos tus señales y sabremos dónde excavar». La rata parecía comprender, y en un parpadeo, se deslizó entre las grietas de los escombros. Suryan observó con atención cada movimiento de su amigo, siguiéndola a medida que la pequeña criatura avanzaba con rapidez por el laberinto de ruinas. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, Choti empezó a rascar insistentemente en un punto específico. Suryan, con la ayuda de otros voluntarios que se habían unido en ese momento, comenzó a retirar los escombros con las manos. Era un trabajo agotador y peligroso,
pero la fuerza de la desesperación de la madre y la fe del anciano los impulsaban a seguir. Finalmente, bajo una losa de piedra, encontraron al niño. Estaba consciente, pero débil y asustado. Los brazos de su madre lo envolvieron de inmediato, y sus lágrimas, que antes eran de desesperación, se convirtieron en un torrente de alivio. La gente alrededor, que había sido testigo de aquel rescate inusual, miraba a Suryan con asombro y respeto. Nadie se burló de él ni de Choti, en cambio, lo miraban con admiración y gratitud. La noticia del anciano y su rata, que habían salvado a un niño durante el terremoto, se difundió rápidamente. Pronto, la gente comenzó a acercarse a Suryan, pidiéndole ayuda y ofreciendo trabajo. Ya no lo veían como un hombre extraño o solitario, sino como alguien mucho más joven y bondadoso que, junto a su pequeño amigo, había hecho algo extraordinario. Suryan y Choti continuaron viviendo en la ciudad, pero su vida cambió por completo. Ya no pasaban hambre ni buscaban refugio en cuartos oscuros. La gente les ofrecía comida y un lugar digno para quedarse, y el anciano encontraba trabajo fácilmente. Sin embargo, lo que más llenaba su corazón no era la mejoría de su situación, sino el vínculo que había formado con Choti y cómo, juntos, habían logrado algo que ni siquiera él había pensado posible. Los días pasaron y la vida en la ciudad comenzó a reconstruirse lentamente. Suryan y Choti eran bien conocidos en el vecindario, se les veía pasear juntos por las calles, y los niños corrían a saludar a la pequeña rata, que se había vuelto una especie de mascota del barrio. Incluso la madre del niño rescatado visitaba a menudo a Suryan, llevándole comida y agradeciéndole una y otra vez por salvar la vida de su hijo. Un día, Suryan estaba sentado en una pequeña banca al sol, con Choti descansando en su regazo. Miró a su alrededor, a la gente que ahora lo rodeaba, y sintió que, de alguna manera, había encontrado una nueva familia. Ya no estaba solo, la pequeña rata había llenado su vida de un amor que jamás había esperado, y juntos habían traído esperanza a quienes más la necesitaban. El anciano acarició la cabeza de Choti y susurró: «Gracias, pequeña amiga. Tú no solo encontraste al niño, sino que también encontraste un lugar para nosotros en este mundo». La historia de Suryan y Choti, el viejo solitario y su rata, se convirtió en una leyenda en las calles de Delhi. Una leyenda que hablaba de amor y bondad, de cómo incluso las criaturas más pequeñas y aparentemente insignificantes pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás.